Hola chicos, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas noches, doctora. doctora. A ver, muy bien. Ante todo me presento, soy la doctora Amada Cruzado. Hemos hecho con ustedes ya una clase teórica en la unidad de semiología general, ¿verdad? Y ahora estamos desarrollando ya los segmentos específicos y en esta oportunidad para lo que es semiología de endocrinología. Vamos a aportar con la parte laboratorial, que también es muy importante en la historia clínica, ¿no? Como complemento a los diagnósticos sindrómicos que ustedes están viendo, ¿no? Con todos los signos y síntomas, complementar con esta parte laboratorial para poder llegar al diagnóstico definitivo del paciente. Entonces, antes de empezar, voy a proceder a llamar lista. Luzmeri Contreras. Presente, doctora. Mi primer apellido es Ana María. Oh, disculpa, Ana María, sí. Ajá. Gisela Bustamante. Presente, doctora. Buenas noches. Eusebio Blas. Presente, buenas noches. Miguel Infante. Presente, buenas noches, doctora. Ana Cerrate. Palomino Trigos Henry. Buenas noches, doctora, presente. Claudia Soto. Presente, doctora. Buenas noches. Lenin Borges. Presente, doctora. Irving Rodríguez. Buenas noches, doctora, presente. Carla López. Y Max López. Buenas noches, doctora, presente. Muy bien. Ya, entonces chicos, en esta oportunidad tenemos programada la clase con respecto a hormonas tiroideas, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción sobre el sistema endocrino en general y de ahí nos vamos a abocar a todo lo que es hormonas tiroideas desde el punto de vista laboratorial. ¿Me confirma, por favor, si se observa? Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Entonces, como les mencionaba, este es nuestro contenido, fundamentos del sistema endocrino, el eje hipotálamo hipoficiario, laboratorio en las pruebas hormonales en general y específicamente vamos a detallar sobre las hormonas tiroideas. Entonces, de manera general en el sistema endocrino, recordar que tenemos todo un conjunto de glándulas endocrinas con funciones muy importantes y las glándulas principales que destacan vienen a ser hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y testículos, ¿no? Capítulos que van a ir desarrollando ustedes con sus docentes de todo este segmento del sistema endocrino, ¿no? Entonces acá para recordar su ubicación anatómica, ¿no? Hoy día vamos a hablar específicamente de glándula tiroides, ¿no? Pero tiene que ver mucho también con el eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que vamos a mencionar también. Entonces, dentro de sus funciones importantes, en general, todas contribuyen para lo que es el control del metabolismo, el crecimiento, la fertilidad,
la homeostasis, ¿no? Tanto de agua como de electrolitos, y las respuestas ante situaciones de estrés. Entonces, ¿qué vienen a hacer las hormonas, ¿no? ¿Cómo definimos a las hormonas? Estas son sustancias biológicas que van a circular en la sangre. Influyen sobre reacciones bioquímicas en los órganos, porque ellas actúan sobre órganos blancos, ¿no? Y las alteraciones de la producción hormonal, ¿no? Cuando están fuera de sus rangos referenciales, se va a hacer evidente mediante manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces esto lo vamos a evidenciar en la historia clínica del paciente. Es por eso que a nivel laboratorial podemos contribuir con un dosaje cuantitativo en sangre de todas estas sustancias hormonales. Entonces el sistema endocrino va a integrar la función de órganos por medio de señales químicas, ¿no? De esas sustancias, esas señales químicas que son secretadas al espacio externo por tejidos endocrinos o glándulas. Entonces, estas señales químicas son las hormonas. Y estas hormonas van a ser reconocidas por receptores a nivel de células blanco, ¿no? Entonces van a estar sus receptores en la superficie de las células blanco o también dentro del citoplasma. Entonces, una vez que la hormona es reconocida por su célula blanco, se va a ejercer su acción biológica. Y esto mediante un proceso importante que se conoce como transducción de señales. Entonces, importante también recordar que tenemos una unidad funcional. ¿Cuál es esta unidad funcional del sistema endocrino, ¿no? Que controla todo el sistema endocrino, ¿no? Viene a ser las conexiones neuronales y vasculares que están a nivel de hipotálamo e hipófisis, ¿no? Hipotálamo y hipófisis van a tener un conjunto de conexiones que van a estar asociadas, tanto las neuronales y vasculares, y todas estas forman lo que es la unidad funcional del sistema endocrino, ¿no? Por esa función tan compleja que tiene. Entonces es una interrelación y una conexión entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino. También recordar la importancia de la retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, para estas diferentes hormonas, si nosotros vamos haciendo un seguimiento según sus valores cuantitativos que tienen un rango referencial, ¿no? Podemos ir evaluando si están fuera del rango, ¿no? Ya sean disminuidas, aumentadas, y en esto nos ayuda, ¿no? Esta retroalimentación negativa e ir ajustando, ¿no? Mediante señales para poder conservar un equilibrio, ¿no? Dentro de los rangos normales. Entonces tenemos varios tipos de retroalimentación, 4 tipos. La retroalimentación de asa ultracorta, ¿no? Que funciona a nivel del mismo hipotálamo, señal en el mismo hipotálamo, de hipotálamo a hipotálamo. La retroalimentación de tipo 2 de asa corta, donde la señal viene de hipófisis a hipotálamo. La retroalimentación de tipo 3 de asa larga, donde la señal es de glándula periférica a hipófisis. Y la retroalimentación de tipo 4 de asa ultra larga, que es de glándula periférica hacia hipotálamo, ¿no? Entonces, de esa manera se mantiene un equilibrio para que en sangre tengamos valores dentro de los rangos referenciales y estos pues no se excedan, ¿no? Entonces, recordar las hormonas que se liberan a nivel de hipófisis, obviamente primero por la estimulación de las hormonas a nivel hipotalámica, ¿no? Que estimulan su secreción a nivel de hipófisis, y vamos a tener todas estas hormonas importantes como la que es LH, FSH, TSH, que vamos a evaluar hoy día, la ACTH, hormona de crecimiento, y prolactina, ¿no? Entonces acá
sí hacer énfasis a esta parte de tiroides, ¿no? Recordar que tenemos la hormona estimulante de la tirotropina, que es la TRH, ¿no? A nivel hipotalámico, que estimula para que a nivel de hipófisis se secrete la TSH, y esta TSH actúa sobre la glándula tiroides para la secreción de las hormonas T3 y T4, ¿no? Y así también de manera similar funcionan para los otros ejes, ¿no? Pero en este eje vamos a poner énfasis el día de hoy. Acá también un cuadro resumen, ¿no? De todas las hormonas secretoras. En primer lugar, tenemos para las hormonas tiroideas, la hormona hipotalámica, que es la TRH, la hipofisiaria, que es la TSH, ¿no? Esta estimula la glándula de la tiroides para la producción de las hormonas tiroideas T3 y T4, ¿no? A partir de las células productoras tirotropas. Recordar también la anatomía, ¿no? Que tenemos dos lóbulos, derecho e izquierdo, un istmo y el lóbulo piramidal, ¿no? Esto, generalmente cuando hacemos el examen físico, la glándula tiroides en la mayoría de los pacientes pues no se palpa, ¿no? Si está en condiciones fisiológicas sanas, a no ser que sea un paciente pues extremadamente delgado, ¿no? Que generalmente no se palpa a no ser que tengamos pues algún tipo de manifestación clínica por algún trastorno tiroideo, ¿no? Que se tendría que evaluar. Con respecto a la embriología, se origina la tiroides a nivel del piso de la faringe, aproximadamente 4 semanas después de la concepción, y la glándula tiroidea fetal va a comenzar a funcionar después de las 10 a 12 semanas de gestación. También recordar con respecto a la unidad anatómica, ¿no? Específicamente acá nos referimos al folículo tiroideo. Casi recordemos nuestras clases de histología, los cortes, los tejidos, ¿no? Cuando nos mostraban el microscopio. Acá podemos distinguir entonces las células A o foliculares, ¿no? Que son células cuboides con actividad glandular. Las células C o parafoliculares, que son las que producen la calcitonina. El material proteico coloide, ¿no? Que está en la parte central, que en un 75 a 90% produce la tiroglobulina, ¿no? A partir de la cual se va a sintetizar lo que son las hormonas T4 y T3. Y también recordando, a ver, la ubicación anatómica, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, estos folículos, ¿no? Van a comprender entre 20 a 40 folículos por cada lóbulo, ¿no? Entonces, recordar esa composición, ¿no? El folículo tiroideo, la unidad anatómica que va a conformar toda la constitución de los lóbulos tiroideos. Entonces, esta glándula tiroides va a estar formada por dos tipos de células, que la acabamos de mostrar en la imagen de los tejidos, las foliculares, ¿no? O las cuboides, que son las secretoras de hormonas tiroideas, y las parafoliculares, que son las secretoras de calcitonina. Entonces, las hormonas tiroideas van a derivar de la tiroglobulina y van a tener una característica que las distingue, que es la presencia del yodo en su estructura orgánica, ¿no? Entonces, en el caso de la hormona tiroxina o T4 o la tetrayodotironina, esta constituye el 93% de las hormonas tiroideas circulantes, ¿no? Entonces, si hablamos de proporciones entre T4 y T3, lo que predomina en circulación es la
T4, ¿no? Con un 93% en porcentaje. Y la hormona triyodotironina, ¿no? Porque estamos mencionando que en su composición tiene yodo, que viene a ser la T3, se va a secretar en cantidades menores, ¿no? Obviamente, porque ya estamos mencionando que la T4 es la que predomina. Así también tenemos otro producto que se secreta, que tal vez tiene una concentración insignificante y no tiene una acción hormonal muy conocida, pero es importante mencionarlo porque luego vamos a ver en qué patologías está presente, que viene a ser la T3 inversa o la T3 reversa, ¿no? Con esos términos se conoce esa hormona. Entonces la triotironina o la T3, a pesar que está en concentraciones menores, viene a ser la hormona que tiene su función activa, ¿no? La hormona tiroidea activa viene a ser la T3, a pesar que está en menos concentración que la T4. Y esta T3 se va a obtener a partir de la desiodación de la T4. Entonces, ¿cómo se da la formación? Hemos mencionado la tiroglobulina, ¿no? La tiroglobulina es una glicoproteína con un peso molecular de 660 kilodaltons, que está compuesta por dos subunidades unidas por enlaces no covalentes, y se va a encontrar en el lumen de los folículos tiroideos, ¿no? Entonces, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi van a ser los encargados de sintetizar y glicosilar la tiroglobulina y secretarla hacia los folículos. Entonces, tanto la síntesis de la tiroglobulina como su exocitosis van a estar bajo el control de la hormona TSH. Entonces, cada molécula de tiroglobulina tiene o contiene de 110 a 120 aminoácidos de tirosina, ¿no? Y este se va a combinar con el yodo en un proceso que se denomina organificación de tiroglobulina. Entonces es necesario que estos residuos de aminoácido de tirosina se combinen con el yodo. Entonces, para que estos iones de yodo se puedan unir a la tirosina, primero deben pasar por una oxidación, ¿no? Entonces, para este proceso de oxidación se da lugar gracias a la enzima peroxidasa. Y esa enzima se encuentra en la membrana apical de las células tiroideas. Entonces, el primer producto que se forma viene a ser la monoyodotirosina, ¿no? Esta monoyodotirosina se une, ¿no? En su posición 5 para formar la diyodotirosina. Entonces ya tenemos moléculas de diyodotirosina y monoyodotirosina. Cuando estas se unen entre sí, ¿no? Mediante un proceso de acoplamiento, es que vamos a obtener como resultado tanto la T4 como la T3, ¿no? La T4, que resulta de la unión de dos moléculas de diyodotirosina, y la T3, que resulta de la unión de una de diyodotirosina y otra de monoyodotirosina. Entonces, gracias a ese acoplamiento, vamos a obtener tanto la T4 como la T3. Acá una imagen para que recordemos, mencionamos que a nivel del coloide estaba la tiroglobulina, ¿no? Esa tiroglobulina que pasa pues por sus pasos de organificación, de acoplamiento, ¿no? Para obtener la diyodotironina, monoyodotirosina, y así podamos obtener finalmente la T3 y la T4, ¿no? Que se van a liberar por los folículos tiroideos hacia el plasma, ¿no? Pero como vamos a tener mayor proporción de T4, esta T4 tiene que irse convirtiendo en T3, ¿no? Para que también se libere cierta cantidad de T3. Y para esto la T4 tiene que pasar por una desiodación para obtener
¿no? Finalmente T3 también en sangre. ¿Y cómo se transportan estas hormonas tiroideas? ¿No? Van a circular unidas a proteínas plasmáticas, ¿no? Entre ellas tenemos la globulina de unión a la tiroxina, que es la TBG, a la transthyretina o la prealbúmina y a la albúmina. Entonces la tiroxina es la que va a estar en mayor proporción que la triotironina, como hemos mencionado, y estas van a ejercer efectos biológicos actuando sobre los receptores de sus células blanco, ¿no? Acá en este cuadro podemos observar los efectos, ¿no? Las funciones en las que participan las hormonas tiroideas, ¿no? Por ejemplo, a nivel hepático, aumentando la gluconeogénesis, ¿no? A nivel de músculo, aumentando el metabolismo oxidativo, la sensibilidad a la insulina. A nivel del tejido adiposo, aumentando la lipólisis, la termogénesis. A nivel de corazón, aumentando la relajación diastólica, la actividad contráctil. A nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Disminuyendo la resistencia arterial y aumentando el tono venoso, ¿no? Entonces, miren las funciones tan complejas en las que participan, ¿no? Y en donde van a actuar cuando se encuentran, obviamente, dentro de sus concentración normal, ¿no? Entonces, recordar esa autorregulación hormonal, ¿no? Habíamos mencionado ya la retroalimentación negativa, ¿no? Y esta regulación es importante, ¿no? Ante cambios mínimos que pueda detectarse a nivel del organismo, ¿no? Entonces, es una regulación muy sensible ante cambios mínimos de las hormonas tiroideas. Entonces, dentro de sus funciones principales, a ver, para tratar de resumirlas, las hormonas tiroideas van a tener efectos sobre casi todos los tejidos del organismo. Van a aumentar el oxígeno, van a ser necesarias para la síntesis de muchas proteínas, ¿no? Por lo tanto, participan en el crecimiento, en la organogénesis del sistema nervioso central, influyen sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, y también considerar que estas hormonas maternas, si hablamos de madre-feto, no van a atravesar la barrera placentaria. También ya habíamos mencionado que se requiere el yodo, ¿no? Lo importante también de tener un buen aporte de yodo para que se puedan sintetizar correctamente las hormonas tiroideas, ¿no? Porque se va a unir la tirosina con el yodo, ¿no? Y vamos a obtener como producto hormonas T4 y T3. Estas se van a almacenar en los folículos tiroideos por meses, ¿no? Y se van a ir secretando. Pero también vamos a tener ciertos factores que alteran la síntesis y la secreción, ¿no? Por ejemplo, pacientes que ya tienen diagnósticos de algunas enfermedades de fondo, como diabetes, ¿no? O pacientes que consumen propanolol por alguna patología cardíaca, ¿no? O amiodarona, ¿no? O que son sometidos a procedimientos con contraste de yodo, que consumen fenitoína, corticoides. Todo eso va a alterar los resultados de los dosajes de hormonas tiroideas. Entonces, al momento de la interpretación de los resultados, debemos considerar, ¿no? Si el paciente o consume esta medicación por alguna otra patología o ya tiene otros diagnósticos de fondo, ¿no?
Acá nuevamente un esquema para recordar, ¿no?, cómo se da su oxidación, organificación, acoplamiento, ¿no?, a nivel de la parte coloide, que pasa a los folículos y se libera pues a nivel sanguíneo, ¿no?, en sus formaciones de T4 o T3. Entonces, la importancia de su participación en la síntesis de proteínas, catabolismo proteico, velocidad de crecimiento, estimular los procesos mentales, promueve el crecimiento y la maduración cerebral, ¿no?, en la vida fetal los primeros años. Por eso que en los recién nacidos, ahora como protocolo, les hacen su tamizaje también de hormonas tiroideas, desde que nacen. Desde que nacen, ya dentro del protocolo están dosándoles hormonas tiroideas, ¿no?, por la importancia que tienen estas hormonas en su participación de crecimiento, maduración cerebral, ¿no?, en los primeros años de vida. Entonces, cuando solicitamos estas cuantificaciones en sangre, algunos clínicos lo piden como marcadores tiroideos, otros como perfil tiroideo, ¿no? Pero lo más solicitado, ¿no?, y lo que más va a ayudar o de mayor utilidad para el clínico va a ser la hormona TSH, T4 libre y la T3 libre, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué metodologías utilizamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos carencia de las hormonas tiroideas, va a haber una disminución entre el 40 a 50% del metabolismo basal. Y si tenemos un exceso de hormonas tiroideas, vamos a tener un aumento del 60 a 100% del metabolismo basal. Entonces, para evaluar la función tiroidea, lo más básico es que se solicite TSH, T4 libre y T3 libre, ¿no? Y así vamos a medir un perfil tiroideo básico. También podemos complementar con medición de autoanticuerpos, ¿no? Por ejemplo, aquellos dirigidos contra el receptor de TSH, anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, y estos anticuerpos sobre todo nos van a orientar ante disfunciones tiroideas autoinmunes. Muy bien, entonces eso de manera inicial para saber qué marcadores podemos solicitar y cuál sería su utilidad, ¿no? Y como cualquier examen laboratorial que ya hemos mencionado también en el segmento de semiología general, la importancia de las consideraciones preanalíticas, ¿no? Nada decir. Doctora, no se le escucha. Sirve tener el equipo con la mayor Doctora, tecnología. doctora, ¿me escucha? Mala internet. ¿No Sí, se escucha, doctora, chicos? no se le escuchó esta ¿O diapositiva hasta que qué explicó. diapositiva han escuchado? No se escuchó y se le escucha entrecortado. Sino para repetir. Sí, doctora, por favor. Claudia. Doctora, ¿me escucha? ¿Confirmas? ¿Me escucha, doctora? Chicos, sí se me escucha, ¿no? Sí se te ¿Desde escucha. ahí? Chicos, a ver, ¿estamos conectados o no? Sí, doc- doctora, solo que no le escuchamos a usted. Se le escucha entrecortado, doctora. Uy, creo que se salió la doctora. ¿Se salió? Sí, ¿no? Sí.
Voy a llamarle. Chicos, ahorita entra. Unos minutos, dice. Chicos, ¿se me escucha? Sí, doctora, ahora sí. Ay, ojalá no se vuelva a cortar. Mil disculpas, no sé qué está pasando. Ya, a ver, Sí. les voy a mostrar y ustedes me dicen Se cortó en lo de las preanalíticas. Ahí se cortó. ya. ¿En esta de Sí, ahí se acá? cortó. Ujú, sí, en eso. Ya, muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, la importancia de estas consideraciones preanalíticas que aplica para cualquier examen, ¿no? Y con mayor razón en lo que son estas pruebas inmunológicas, que son por metodologías especiales, ¿no? Donde el paciente tiene que estar definitivamente en condición de ayuno para tomar la muestra, ¿no? Necesitamos el suero lo más limpio posible, lo más transparente posible para evitar cualquier interferencia, ¿no? Ningún alimento, ninguna medicación, ninguna vitamina, nada que pueda interferir con los dosajes de hormonas que vamos a realizar. Entonces, los lípidos, ¿no? Si, por ejemplo, tenía una cena muy sobrecargada en grasas, ¿no? Los lípidos van a alterar la fracción de la hormona que va a estar unida a las proteínas, por ejemplo, ¿no? También si toma su medicación, si es un paciente que ya está tomando levotiroxina, también va a ser interferencia, ¿no? Para tomar la muestra, entonces deberíamos esperar 8 horas si queremos medir su dosaje de T4 libre, ¿no? Entonces, por eso siempre recomendar
para evitar toda interferencia en ningún alimento ni ninguna medicación. Dentro de las interferencias que se describen con mayor frecuencia tenemos ya esto ya a nivel analítico, ¿no? Lo que se ha podido detectar, a veces hay presencia de otros anticuerpos, como los anticuerpos heterófilos, ¿no? Que generan otro tipo de patologías en los pacientes, pero al estar presentes en el suero, interfieren cuando queremos hacer dosajes de ciertas hormonas tiroideas, ¿no? También pacientes con enfermedades reumatológicas que tienen factor reumatoide bastante elevado, también esto interfiere para hacer un buen dosaje de las hormonas tiroideas, ¿no? La presencia de cualquier otro tipo de anticuerpo, las altas dosis de biotina, por ejemplo, ¿no? El uso de heparina, ¿no? Todos esos son interferentes si queremos hacer una correcta medición. Entonces, también es bueno tener información con respecto a ciertas variaciones fisiológicas que se pueden dar. Por ejemplo, en la primera mitad del embarazo, ¿no? Y ante situaciones de estrés, se puede dar una elevación, ¿no? Del perfil tiroideo. También podemos encontrar una disminución en momentos febriles, ¿no? Episodios febriles. Entonces, ante estas condiciones fisiológicas, podemos tener alteración en el dosaje del perfil tiroideo, ¿no? Los medicamentos, como habíamos mencionado, pacientes que usan dopamina, que usan glucocorticoides, van a tener disminución de la secreción de TSH, ¿no? Los antagonistas adrenérgicos van a generar disminución de la hormona T3. El yodo y el litio, que va a tener los dos efecto antitiroideo. La amiodarona también induce descenso de T3 y además incremento de TSH y la T4, ¿no? Con respecto a la conservación de la muestra, como hemos dicho, esa muestra venosa que se centrifuga y finalmente vamos a trabajar con el suero. Este suero, lo ideal es que se haga el dosaje el mismo día, ¿no? Pero si no, podemos conservar la muestra, ¿no? Separamos el suero de todo este paquete globular y podemos mantenerlo en refrigeración de 4 a 8 grados centígrados durante una semana, o si tenemos que conservar la muestra por otro motivo, no sé, de verificación, de estudio, podemos congelarla a menos 4 grados centígrados por varios meses o inclusive por un periodo de años, ¿sí? La congelamos a menos 10 grados, ¿no? Entonces, a nivel laboratorial tenemos bastantes metodologías para hacer el dosaje de hormonas, ¿no? Y actualmente toda la tecnología que avanza todos los años nos permite dar una mayor precisión, ¿no? Porque ya tenemos automatización, tomamos en cuenta todas estas consideraciones preanalíticas, ¿no? De preparación del paciente, que es de gran importancia, y luego sometemos la muestra a diferentes metodologías, ¿no? A la que escoge el laboratorio y con la que se quiere trabajar. Entonces, las más utilizadas a nivel de inmunoanálisis tenemos lo que es el RIA, que es el radioinmunoanálisis, el IRMA, que es la inmunoradiometría, el ISA, que es ensayo inmunoenzimático, CLIA, que es ensayo quimioluminiscente, y también cromatografía líquida de alta resolución, que es HPLC, ¿no? Entonces, sí, dentro de estas metodologías, podríamos mencionar que las más utilizadas en la actualidad vienen a ser el ISA y CLIA, ¿no? Entonces, en la mayoría de laboratorios ya casi todo inmunología es por ensayo quimioluminiscente, ¿no? Y para eso tenemos unos equipos automatizados muy grandes, pues, ¿no? Donde no solamente vamos a hacer dosaje de hormonas tiroideas, sino de todas las
hormonas, ¿no?, que participan en el sistema endocrino que ya hemos explicado inicialmente, ¿no? Entonces, si hablamos ya de la utilidad de hacer una u otro marcador, en el caso de la TSH, la tirotropina, viene a ser la prueba más importante, ¿no? Entonces, no podemos evaluar a un paciente su función tiroidea si no pedimos TSH. Si viene a ser la prueba más importante que debemos solicitar, y vamos a tener rangos referenciales, obviamente según el fabricante, según el reactivo que estemos utilizando, pero acá le coloco unos rangos que pueden variar, de laboratorio a laboratorio, pero tal vez vienen a ser los rangos más utilizados, ¿no? Cuando consideramos un paciente eutiroideo o que está dentro del rango referencial normal, cuando su valor está entre 0.4 a 4, hipertiroideo cuando es menor a 0.01 y hipotiroideo cuando es mayor a 7.1, ¿no? Pero estamos hablando de TSH, ¿no? ¿Por qué diríamos hipertiroideo si es menor a 0.01? ¿No? Hipertiroideo porque sí, está disminuida la TSH, pero si evaluamos, ¿no?, la T3 y la T4, van a estar aumentadas, ¿no?, justamente para compensar esta gran disminución. Por eso es un hipertiroideo. Y en este caso de este paciente hipotiroideo que tiene un valor de TSH mayor a 7.1, su T3 y su T4 van a estar bastante disminuidas. Por eso se define como paciente hipotiroideo, ¿no? La sensibilidad para este examen, según la metodología, es muy buena. Mire que se puede detectar desde una concentración de 0.002, ¿no? Desde una concentración muy baja ya se puede detectar los niveles de TSH. Tenemos ciertas limitaciones como cuando el paciente no tenía una buena preparación y tenemos la lipemia, una mala toma de muestra y tenemos la hemólisis, no se rompen los hematíes, o cuando hay elevación de bilirrubina por alguna hepatopatía de fondo, eso hace interferencias con la TSH que queremos dosar, ¿no? Entonces, como mencionaba, es la prueba más importante que no podemos dejar de pedir. Viene a ser el ensayo más fiable para descartar o detectar una disfunción tiroidea, ¿no? Nos predice ya en 48 horas tras la administración de hormonas tiroideas si hay una eficacia de la supresión de TSH, sobre todo en los pacientes con cáncer de tiroides, ¿no? En pacientes con valores bajos de TSH, en bocio multinodular, sugiere o confirma un hipertiroidismo subclínico. En el caso de la triyodotironina, ¿no?, que es la T3, ¿no?, que podemos hacer un dosaje en su forma total o en su fracción libre, la T3 libre en este caso, estamos mencionando la T3 total, corresponde al 5% de las hormonas tiroideas séricas. Ya hemos mencionado que viene a ser la T3 activa, ¿no? Si comparamos T4 con T3, la T3 es la que va a tener actividad biológica, ¿no? Tiene mayor actividad metabólica, mayor volumen de concentración. También se hace su medición por análisis enzimático por quimioluminiscencia, y acá consideramos rangos referenciales de 70 a 170 nanogramos por decilitro. En el caso de la tiroxina o T4, lo que debemos dosar es la fracción libre, ¿no? La T4 libre, que viene a ser la segunda prueba más importante, ¿no? Entonces yo puedo evaluar un paciente solicitando TSH y T4 test libre, y T4 libre. Esas dos no puedo dejar de solicitar si quiero evaluar su función tiroidea. TSH y T4 libre, ¿no? Viene a ser la segunda prueba más importante. ¿Por qué es T4 libre? Porque no está unida a proteínas en suero. Hemos mencionado que hay proteínas transportadoras, ¿no? Proteínas que van a estar transportando la T4 y la T3
Justamente se denomina como libre porque no está unida a esas proteínas. Entonces no vamos a tener interferencias, ¿no? No tenemos limitaciones, interferencias, si viene a ser la que tiene mayor aporte o mayor utilidad si la comparo con la T4 total, ¿no? La T4 total sí va a estar unida a proteínas transportadoras, pues si yo tengo un problema en la concentración en las proteínas transportadoras, no me va a reflejar lo que realmente tiene el paciente, ¿no? Entonces es mejor hacer una medición de la T4 libre. Entonces las concentraciones séricas alteradas de T3 total y T4 total, ¿no? Se van a encontrar con un resultado de anormalidades en las proteínas transportadoras, ¿no? Entonces, debido a esto es que de preferencia no debemos solicitar los dosajes totales, ¿no? Sino la medición de las fracciones libres. Ya, también les había mencionado de la existencia de esta T3 inversa o T3 reversa, ¿no? Que si bien es cierto no tiene una gran significancia porque su concentración es muy baja, pero vamos a tener ciertos pacientes donde van a estar con una concentración muy elevada, ¿no? Y esto falsamente nos va a mostrar un paciente con hipotiroidismo, ¿no? Y no se debe realmente que el paciente tenga un T3 libre, sino que esta T3 reversa o inversa que está tan elevada va a tener una acción antitiroidea y no va a permitir que la T3 libre tenga una concentración normal, ¿no? ¿En qué casos vamos a tener esta T3 reversa o inversa tan elevada? En pacientes que tienen condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, enfermedades severas, ¿no? Muy severas, pacientes con dietas o restricciones calóricas, pacientes que están con procesos inflamatorios, que tienen deficiencias de vitaminas, pacientes con problemas digestivos, ¿no? O cierto uso de algunos medicamentos. En realidad, esta T3 inversa o reversa se va a normalizar una vez que esa patología de fondo se equilibre, ¿no? Entonces, si se logra compensar la patología de fondo, por ejemplo, la dieta extrema que esté realizando el paciente, la T3 libre va a empezar a normalizarse porque la T3 reversa disminuye, ¿no? Disminuye la T3 reversa, ya permite una secreción normal de la T3 libre, ¿no? Entonces muestra como un falso hipotiroidismo, pero por la elevación de esa T3 reversa, ¿no? Acá tenemos remarcado que la determinación de las hormonas tiroideas totales va a tener un valor diagnóstico menor que la medición de las hormonas tiroideas libres, ¿no? Lo que venimos mencionando ya hace un momento. Acá tenemos otros rangos referenciales que también pueden complementar con la bibliografía que ustedes tengan, pero donde pidan ustedes el dosaje de sus pacientes, va a venir ya con las unidades que estén trabajando en ese laboratorio y además a la derecha o en la parte inferior les debe mostrar su rango referencial para que ustedes puedan realizar una buena interpretación, ¿no? Habíamos mencionado que además de las hormonas tiroideas, podemos solicitar anticuerpos antitiroideos, ¿no? Y estos anticuerpos están más asociados a ciertos trastornos autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, cuando pedimos anticuerpo antiperoxidasa, ¿no? Presente en pacientes con tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis autoinmune silente, tiroiditis por parto, posparto, ¿no? Cuando están presentes anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? También presente en el caso de nódulo de Goiter, ¿no? Neoplasias.
Anticuerpos antirreceptor de TSH también presente en el 90% de pacientes con enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, estos anticuerpos antitiroglobulina que hemos mencionado también se pueden encontrar en población sana, ¿no? Hasta en un 10% de la población sana pueden estar presentes, ¿no? Y en el 25% de los pacientes con cáncer de tiroides, ¿no? Por lo tanto, sirve para hacer el seguimiento ante esa neoplasia, ¿no? El anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, ese sí viene a ser un analito, un marcador muy solicitado para enfermedad tiroidea autoinmune, puesto que va a estar positivo en el 95% de los pacientes con tiroiditis y Hashimoto y en el 85% de los pacientes con enfermedad de Graves, ¿no? En pacientes gestantes que tengan niveles detectables de este anticuerpo antiperoxidasa en el primer trimestre, ya se considera como un riesgo para que presente tiroiditis postparto, ¿no? Entonces se empieza a hacer seguimientos, ¿no? En el caso de pacientes con infertilidad, ¿no? También se asocia la presencia de anticuerpos antiperoxidasa en pacientes que presentan infertilidad, ¿no? O ya reportes de aborto espontáneo o fracaso ante métodos de fertilización in vitro. Cuando se hace el dosaje de este anticuerpo, pues se encuentra que está positivo, ¿no? En pacientes con síndrome de Down también tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad autoinmune tiroidea, por lo tanto, ellos son sometidos a controles anuales de anticuerpos antiperoxidasa y dosaje de TSH. También tenemos el anticuerpo antirreceptor de TSH, ¿no? Que ya hemos mencionado, que va a estar presente positivo, ¿no? En pacientes con enfermedad de Graves y también predice la evolución de la enfermedad, la remisión y la recidiva. La tiroglobulina, ¿no? Que se puede solicitar su dosaje y este sería como marcador tumoral para el seguimiento de los pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía. Acá algunos esquemas de lo que ustedes ya deben estar viendo a detalle con respecto al cuadro clínico, ¿no? Los síntomas, los signos que presentan los pacientes con hipotiroidismo, ¿no? Hay esquemas inclusive para seguir la evaluación del paciente, ¿no? Según el cuadro clínico típico que se espera tanto en hipotiroidismo como hipertiroidismo, ¿no? Acá una imagen de una facies de paciente con hipotiroidismo primario, ¿no? Facies mixedematosa. Lo que les mencionaba de los recién nacidos, miren, acá tenemos una imagen de cómo se hace el tamizaje neonatal de las hormonas tiroideas, ¿no? Es como una prueba rápida, ¿no? Que inclusive se hace con sangre total, pero ya se hace desde nacimiento. ¿Y esto por qué, no? Porque existe el cretinismo. 1 de 5.000 recién nacidos presentan hipotiroidismo. Claro que el porcentaje es muy bajo, ¿no? Pero el riesgo que puede presentar el trastorno, ¿no? El crecimiento mental y desarrollo, pues es mucho mejor prevenir y hacer el dosaje apenas nacen, ¿no? Las causas para ese cretinismo sería la ausencia congénita de la glándula, insuficiencia de la glándula, falta de aporte de yodo, ¿no? Lo que vamos a obtener es retardo en el crecimiento físico y mental, ¿no? Niño obeso, bajo, con macroglosia. En el tamizaje lo que vamos a encontrar es el aumento del TSH y disminución marcada de T4. Acá el esquema del cuadro clínico del paciente con hipertiroidismo, ¿no? Que el examen físico
van a encontrar una glándula aumentada de tamaño de 2 a 3 veces sobre su tamaño normal, con una velocidad de crecimiento que aumenta de 5 a 15 veces, ¿no? Y bueno, acá una imagen de las facies, ¿no? Que podemos encontrar el reconocido exoftalmos de los pacientes hipertiroideos. Bueno, estos esquemas ya es más que todo para la atención clínica, ¿no? De cada uno de los casos, que sea hiper o hipotiroidismo. Acá también importante mencionar el cáncer de tiroides, ¿no? Esta neoplasia maligna del sistema endocrino, que se puede clasificar en función de las características histológicas, donde vamos a tener tumores diferenciados e indiferenciados. Dentro de los diferenciados tenemos el cáncer papilar, cáncer folicular, que suelen tener buen pronóstico, ¿no? Cuando este proceso se identifica en las primeras fases de la enfermedad. Y en el caso de los tumores indiferenciados, tenemos el cáncer anaplásico, que es muy agresivo, que responde mal al tratamiento y tiene mal pronóstico. La incidencia de este cáncer de tiroides aumenta con la edad, ¿no? Y va a ser 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Pero si se presenta en el sexo masculino, va a ser más agresivo, ¿no? Y va a tener un pronóstico menos favorable, ¿no? Entonces, el carcinoma medular de tiroides se va a producir por una transformación maligna de las células C o parafoliculares, ¿no? Que habíamos estado mencionando la ubicación de las células C en los cortes de tejidos que vimos inicialmente, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Hola, chicos, ¿seguimos conectados? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? Sí se escuchó, doctora. Ya, muy bien. Entonces, si no tenemos preguntas, supongo que ha quedado todo claro. Y les voy a pedir que ahorita en el chat me coloquen, ¿no? ¿Cuáles son los marcadores o perfiles básicos que se debe solicitar a un paciente para evaluar su función tiroidea, ¿no? Con que me coloquen 2 hormonas es suficiente. Muy bien, voy a esperar 5 minutos, voy a registrar sus respuestas también, además de la asistencia. Y con eso estaríamos terminando, chicos, la actividad del día de hoy. Recuerden que la próxima semana tenemos ya el seminario también coordinado con su delegada de grupo. ¿Ya? Cualquier pregunta a través de su delegada, si hay alguna duda para el desarrollo del seminario. Bien, ya estoy empezando a ver sus respuestas.
Doctora, me parece que ya todos contestaron, lo que estamos presentes.